Son las 8:29. Hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos la verdadera política con Cristian Lamesa hasta Pergamino, Argentina. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Muy buenos días, querido amigo. Todo bien por acá, gracias a Dios. Perfecto. Oye, tenemos mucho que platicar. Me gustaría empezar, antes, obviamente nuestro tema central será el Medio Oriente, pero me gustaría empezar con el tema de los BRICS. Se llevaron a cabo los BRICS y fíjate que, como era de esperarse, de hecho yo lo relaté el lunes pasado y de hecho ayer también, ayer que se debía publicar en los diarios de México la clausura de los BRICS, ni un diario mexicano abordó el tema, ni uno, ni Reforma, ni el Universal, ni Excelsior, ni La Razón, ningún diario lo puso en su tapa principal. Se cerraron los BRICS, siendo que manejan más dinero que todo el G7. Sí, por supuesto, tienen un volumen en su industria, en su comercio, en sus PIB nacionales muy por encima que el G7. Eh, Tienen casi la mitad de la población mundial. Realmente son economías muy poderosas con una proyección enorme. Perdón, que incluso, ya lo hemos hablado muchas veces con vos, proyectan un nuevo tipo de convivencia a nivel mundial, ese mundo multipolar, esa convivencia entre los países en los cuales nadie se pone por encima de los otros para darle lecciones de cómo vivir o cómo gobernarse o en qué creer y en qué no creer, cuáles deben ser sus valores tradicionales o no. Entonces realmente es un soplo de aire fresco y una muy grande esperanza para la humanidad después de casi, bueno, 35 años de un reinado unipolar por parte de los Estados Unidos, que ya hemos visto todas las arbitrariedades que ha llevado adelante. Y no es de extrañar que los medios hegemónicos de toda nuestra región hayan ignorado esta cumbre, porque sabemos que muchos de ellos reciben financiamiento de los poderes globalistas, reciben ingentes cantidades de dinero. Lo pudimos ver con el escándalo de la USAID, cuando se sacó a la luz pública un montón de cuestiones, diría, de corrupción, sin lugar a dudas, que muchos conocíamos hace muchas décadas, de estas organizaciones que no solo financian golpes de Estado si lo han hecho a lo largo y a lo ancho del mundo, especialmente en nuestra región, sino que también financian a periodistas corruptos, hay que decirlo con todas las letras, porque un periodista que recibe dinero para tener una línea editorial determinada y propagar mentiras, realmente está prostituyendo su profesión, una profesión tan noble como la del periodismo que vos ejercés de forma noble. Pero desgraciadamente estos tipos son nefastos. Y también a esto hay que añadirle, Rey, que también lo hemos hablado en su momento, cuando yo te dije que preveía que esta cumbre de los BRICS en Río de Janeiro iba a tener mucho menos peso político que la pasada que se dio en Kazán, que fue muy política, dejó mucha tela para cortar, cosas muy importantes en el campo de la geopolítica, y esta obviamente merced también a que el anfitrión era Lula da Silva, fue mucho más edulcorada y mucho más suave, salvo por la intervención del presidente Putin por videoconferencia, que tuvo definiciones políticas muy interesantes, poniendo nuevamente sobre el tapete algo que a mi modo de ver se había puesto un poquito en el freezer por parte de los BRICS, que era este tema de la independencia respecto del dólar. El Y dólar, creo sí. que eso es algo que inquietó a Donald Trump. Sí, por supuesto, creo que fue el manotazo sobre la mesa, mi querido Cristian, que pues no se lo esperaba Trump y casi fue como una directriz. Nosotros vamos a negociar en nuestras monedas, bye bye dólar, y eso por supuesto que lo respondió Donald Trump. Y por cierto, en el tema de periodistas corruptos, me recordaste una nota que leí de periodistas de la misma BBC, que con los estándares de la BBC, protestando contra su empresa porque no les censuraron contenido que tenía que describía las atrocidades en Gaza y pues el gobierno
de Inglaterra está alineadísimo con Estados Unidos en este tema, pues por lo que decías, ¿no? De periodistas pagados, hasta en la BBC ocurre esto, le censuraron el contenido y Pero pues fíjate una cosa, Rey, perdóname que te interrumpa. sí, En sí, el escándalo de la USAID, que sí, se puso a la luz que la BBC, que hay que recordar que es una cadena pública de la televisión, de los medios de difusión audiovisuales británicos, estatal, recibía el 10% de todo su gasto, era pagado por la USAID. O sea que sí. vos fijate la trama de corrupción y la poca independencia que puede tener este medio, que muchos progres en nuestra región se llenan la boca hablando de maravillas de la BBC, como también de la Deutsche Welle alemana, y realmente son verdaderas usinas de desinformación en muchísimos casos. Sí, señor, sí, señor. Son casi profesionales, porque si fueran profesionales, pues simplemente documentarían lo que hay que documentar. Muy bien. Y bueno, en ese sentido, ¿qué te dejan los BRICS? Bueno, es una versión edulcorada, tienes toda la razón. Hay los periodistas del mundo pagados por la USAID y por otros, o su equivalente, qué importa cómo se llame, minimizaron los BRICS, pero en este sentido, ¿cuál crees que es el panorama inmediato después de esta reunión y la intervención también del presidente Vladimir Putin? Yo creo que, acá me parece que hay una, ya lo habíamos hablado esto anteriormente, hay una guerra de nervios que también se está llevando a cabo, hay una guerra psicológica y pese a la cercanía que yo he mencionado muchas veces entre el presidente Trump y el presidente Putin, yo creo que también ahí hay una guerra de nervios entre ellos dos y creo que para esto hay que tener mucha memoria y hay que rebobinar un poco, como cuando usábamos los cassettes que se rebobinaban. Bueno, hay que rebobinar un poco, ahí se nota nuestra edad, querido Sí, amigo. señor. Y, y si rebobinamos, el tema de la desdolarización fue central en la cumbre de Kazán en Rusia el año pasado, cuando todavía estaba Sleepy Biden en el poder. Ahora bien, cuando menciona Trump, una vez llegado, instalado en la Casa Blanca, el tema de que él no iba a tolerar que los BRICS le hicieran la guerra al dólar, el presidente Putin dijo públicamente que ellos no tenían ningún problema con el dólar, de hecho les gustaba mucho el dólar, era muy cómodo usarla como moneda de reserva, pero el problema era que Estados Unidos usaba el dólar como un arma y que no les permitía usarla, entonces si no les permiten usar el dólar, tienen que buscar otras alternativas. Claro. Yo creo que esto bajaba los decibeles, era como decir, a ver si nos entendemos nuevamente con Donald Trump. Y ya pasados, ¿cuánto? Más de 6 meses de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, yo creo que el republicano que se encuentra, yo diría como imagen simbólica, diría que se encuentra dentro de un lavarropas, ¿no? Con muchísimas corrientes que van y vienen, muchos intereses, muchas presiones, enemigos internos, externos, etcétera. Y también esa que hablábamos también en algunas ocasiones, esa falta de fuerza o de poder imponerse que se está viendo. Y yo tal vez estoy percibiendo en estas palabras del presidente Putin decir, a ver, pongámonos serios, Donald. Nosotros somos un grupo muy poderoso que podemos tomar una decisión muy negativa para los intereses de Estados Unidos. Definite abiertamente contra tus enemigos globalistas. Yo arriesgaría esa tesis, querido amigo, Ujú. porque si de vuelta rebobinamos y vemos esas actitudes del presidente Putin, en ese videomensaje, los BRICS, es como que vuelve a mostrar los dientes y a mostrarle la capacidad de daño que sin usar una sola bala puede hacerle Rusia y los BRICS a los Estados Unidos. También hay que tener en cuenta que los BRICS no es un bloque homogéneo en los intereses políticos. Tenés la India que se siente muy cómoda haciendo negocios con Estados Unidos, Claro. tenés China que tiene una posición eh, más pasiva, pero con una confrontación abierta en lo comercial con Estados Unidos, pero con quien se están empezando a entender. Tenés a Brasil gobernado por un globalista. Entonces es complejo también ese panorama, pero yo creo que
ya digamos, están empezando a verse claramente los tironeos de ambos lados que está sufriendo Donald Trump cada vez de forma más fuerte. Fíjate, me parece muy interesante, quisiera rescatar precisamente, ya que estamos hablando de Donald Trump, antes de pasar a Medio Oriente, que me parece que ya se despresurizó afortunadamente para todos, pero ¿cómo explicas que Trump pasa de decir que va a desarmar a Ucrania a mandarle armas? Esto parecería una contradicción. ¿Nos puedes explicar cómo ves tú este cambio de discurso? Porque pareciera nada más un cambio de discurso. Súper interesante, querido amigo, este punto, porque yo esto también lo englobaría en esta guerra psicológica. Ok. A ver, primero, lo de Medio Oriente, que después vamos a meternos a ahondar en eso, pero apenas una cosa. Vos viste que aparentemente, y gracias a Dios, se estaría verificando todas las especulaciones que hicimos el miércoles pasado respecto a la evolución de la situación. A eso le vamos a agregar que para mí por lo menos es llamativo y no es casual que haya hecho ese anuncio de enviar nuevamente armas defensivas, eso hay que remarcarlo y Eso dijeron, subrayarlo, sí. armas defensivas a Ucrania con Netanyahu al lado. Sí, 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 sí. Porque eso puede ser un mensaje velado a Netanyahu de decirle te puedo empezar a dejar de mandar las armas defensivas a vos para mandarlas a Ucrania. Ok. Porque las armas que no le mandó Ucrania las desvió Israel. Ese famoso embarque que estaba listo para ser enviado a Kiev, que fue desviado a Israel. Porque Israel sabemos que después de la monumental paliza que se comió contra Irán, Sí. tuvo que reponer sus almacenes, especialmente de interceptores Patriot. Del mismo modo que Irán está comprando a destajo armamento defensivo chino. Baterías antiaéreas, etcétera. Porque hay una tensa calma. Hay calma, pero es tensa. Y entonces, por un lado, yo no sé hasta qué punto no fue un mensaje velado o una Ok. advertencia velada a Netanyahu. También puede haber sido un mensaje, o sea, nosotros tenemos un juego acá que no sé si existe en México de naipes que se llama el truco. Y uno dice truco y el otro dice quiero retruco. Es como que subís la apuesta. Ok, ok. Si no le retrucó, esto está para nuestro diccionario mexicano-argentino, no sé si no le retrucó a Putin lo de los dólares, Ok, ¿entendés? ok. Y Acá ahí, en ese ajedrez y póker que juegan los dos, también lo que decía ayer en Negocios Televisión es que finalmente hay dos cosas que son relevantes y son las centrales en esto, querido amigo. Perdón. Uno es, ¿qué es lo que finalmente hace Trump? Porque sabemos que lo que dice puede ser muy fluctuante, pero siempre tenemos que tomar lo que hace en definitiva. Hay que ver si llega a enviar ese armamento defensivo a Ucrania. Y repito, defensivo. Porque con Biden estábamos con armamento ofensivo y con autorización para usarlo en profundidad en territorio ruso, sí, sí, sí. al borde de una guerra nuclear. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, Rey, es qué responde Rusia oficialmente. Y vos fijate que hubo una respuesta jocosa, pero no al nivel de acidez que suele utilizar Dmitry Medvedev respecto a el vaivén de Trump, pero sin falta de respeto, que digamos que Medvedev suele hablar de ancianos degenerados, suele usar calificativos muy duros Sí, sí. que no usa con Trump. Y la otra, en esa filtración supuestamente que hubo de la CNN, que Trump habría dicho que iba a bombardear Moscú y Pekín, eh, Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, dijo que ellos no tenían ninguna constancia de que esa filtración fuese real y que podría estar hecha con inteligencia artificial. Se hizo una situación similar. Hace pocas horas se descubrió con Marco Rubio para engañar y hacer caer en engaños a diferentes líderes mundiales utilizando inteligencia artificial, un impostor. Uf. Entonces,
Yo creo que acá la guerra se da en varios niveles, hay una guerra de nervios, hay una guerra informativa, hay una guerra de desinformación, entonces es muy importante siempre para ver la verdad qué es lo que dice Rusia y qué es lo que responde Rusia, y darle entidad a las declaraciones de Trump a través de qué dice o qué no dice Rusia. Sí, fíjate que es importantísimo que estemos atentos al tema de la inteligencia artificial. Aquí están algunos usos y fíjate qué contradictorio poner a la inteligencia artificial a detectar inteligencia artificial. Va a llegar un momento que dicen que ojalá que no sea pronto, porque me recuerda las películas de Terminator, cuando las máquinas dicen acá, aquí a mí me estorban los humanos, adiós humanos. No, perdón si soy un poquito catastrófico en el tema, pero Es muy peligroso, yo es creo que no peligroso. exageras, es muy peligroso. No poder creer ya en lo que se ve y se oye Oye, sí, sí, es sí, sí, muy sí. peligroso. Ahorita las imágenes las detectamos, Cristian, porque se ven muy, el término que decimos aquí en México es photoshopeada, ya hasta se Sí. está verbalizando el tema. Pues es riesgoso. Oye, nada más para nuestro diccionario argentino-mexicano, truco, aquí le decimos bluff. No, pues, yo apuesto todo mi dinero, no tiene ni dos pares para que se Sí, rinda el sí, sí. otro. Truco, bluff, para nuestro diccionario. Oye, y pues bueno, en el tema de Medio Oriente, describías muy bien el tema, este tema de la tensa calma. Y yo te quisiera preguntar en ese contexto y en el contexto también de Rusia, porque ahorita, por ejemplo, estaba viendo la portada de RT, dice masivo ataque de Rusia con misiles hipersónicos a Kinsal y drones contra aeródromos ucranianos. ¿Esto por qué lo digo? Porque Nidia Gremi, me gusta el reportaje que propone, dice 76 años de existencia de la OTAN, ha invadido 55 países y persiste en avanzar hacia Rusia, que la define como amenaza y quieren frenar a China. Pues ¿qué papel crees que está jugando la OTAN en el conflicto de Medio Oriente y está débil? Ahora Trump se va a deshacer de la OTAN. ¿Qué perspectiva ves en este terreno? Yo creo que la OTAN está corriendo como un pollo sin cabeza, sin rumbo, Qué buena y, imagen. y sí, intentando, a ver, el bufón de baja categoría, ese estúpido con risa de hiena que es Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, que no sé de qué se ríe, porque ese muchacho, ese holandés, está hablando de cosas dramáticas y se ríe a carcajadas, el que Sí, dijo papi, el que le dijo papi a Trump. Es una organización que es muy peligrosa, pero al mismo tiempo está sumida en la desorientación, como decía lo del pollo sin cabeza. Tiene muchos conflictos internos, hay que recordar que en el seno de la OTAN hay dos países que se oponen abierta y fervientemente a los designios globalistas, belicistas, que tienen la mayoría de estos países títeres del globalismo internacional, y esos dos países son Hungría y Eslovaquia, con sus líderes Víctor Orbán y Robert Fico. Entonces, no hay unanimidad en el seno de la OTAN. Es una organización también muy debilitada en lo militar, más allá de lo que quieren mostrar, porque, claro. a ver, si más de 30 países durante estos ya más de 3 años no han podido derrotar a Rusia, que siempre se hacían esas comparaciones estúpidas, traídas de los pelos, como decimos acá en Argentina, diciendo no, porque Rusia tiene el PBI de Italia y es un país débil, es un país macanas, es un país fuerte, con una industria militar impresionante, con un complejo militar industrial que está al servicio de su patria, que no tiene los intereses privados que tiene el complejo militar industrial occidental. Y Rusia produce, dicho por Rute, 3 veces más armamento que toda la OTAN junta, incluido Estados Unidos. Entonces vos fijate la inferioridad de condiciones en la que se encuentra. Si Estados Unidos le suelta la mano a la OTAN y queda una especie de OTAN europea, vos imaginate cuando Estados Unidos aporta el 75% aproximadamente del gasto y de todo lo que es la infraestructura de la OTAN. Entonces es una organización que ya, como creo que lo hablamos la semana pasada o la anterior, eh, yo creo que para Donald Trump, según lo que viene mostrando desde su primer mandato,
con MAGA y America First, si la OTAN responde y paga el 5% de su PBI todos los países como él exige, para Estados Unidos es un negocio y le sirve para calmar, darle un ansiolítico al complejo militar industrial estadounidense y a los intereses y al lobby que representa, que quieren guerras para vender armas. Bueno, acá van a tener una venta continua de armas sin necesidad de guerra. Y si se disuelve la OTAN, sería también otro sueño de Trump, que siempre despreció a la OTAN y que la otra vez, yo no me acuerdo si lo hablaba con vos o en otro programa, pero el gasto monstruoso que tiene Estados Unidos en su presupuesto militar no es gasto neto de armamento. La mayoría de ese gasto es el mantenimiento de las bases militares a lo largo y a lo ancho del mundo, entre 800 y 900 bases. Entonces, ese gasto que muchas veces dijo Trump, los europeos se aprovechan de nosotros y nos toman de tontos, en ese punto no le falta cierto grado de realidad y de verdad a lo que dice Trump, porque esa defensa de Europa está pagada por Estados Unidos, en Sí, ese 75% aproximadamente de todo lo que pone Estados Unidos en esas bases. También, obviamente, convengamos que Alemania es un país sin soberanía, prácticamente dominado y plagado de bases estadounidenses, lo mismo que Italia, lo mismo que Japón. Pero que eso hay que mantenerlo, ese gasto hay que mantenerlo, y para un tipo que tiene una visión estratégica geopolítica distinta al globalismo guerrerista, ¿no? Él no lo entiende como una inversión, eso lo entiende como un gasto que se le saca. Vos fíjate, ujú, antes de salir al aire hablabas de esta tragedia tremenda que pasó en Climática, en en Texas. Texas. Bueno, ¿vos te acordás lo que fueron los desastres naturales en la época de Biden, los incendios en California, en Los Ángeles? Yo había escuchado que Biden había puesto a disposición de los damnificados, creo que era una suma de $700 de ayuda, una burla. O sea, Estados Unidos gasta 1 billón o 1 millón de millones, dependiendo el lenguaje estadounidense o el que usamos nosotros, en presupuesto militar cuando tiene cientos de miles de personas viviendo en las calles en los Estados Sí. Unidos. Entonces, me parece que ahí está este hecho de que para Estados Unidos, para Trump puntualmente es un ganar-ganar, si se disuelve la OTAN o si pagan el 5%. Claro, claro, que está en la picota. Y ahorita que lo mencionas, fíjate, se me hace muy interesante el punto que manejas para ir cerrando nuestras ideas en esta mesa. Estaba viendo unos videos en YouTube de un muchacho que compra comida y se la lleva a la gente que vive en la calle. Y si tú no analizas de fondo, porque, ay, oye, qué padre, ¿no? Incluso ya se hizo famoso en Estados Unidos y cuando llega a restaurantes a pedir comida, los dueños le regalan la comida para que vaya a regalarla, porque dicen, "Ah, hago algo por la comunidad", pero algo está tan torcido que gastan tanto dinero en armamento y la gente se les está muriendo de hambre, perdón, en los Estados Unidos, y mientras esta gente gasta en armas, ¿no? Sí, una locura, una verdadera locura. Sí, hay que analizar el tema de fondo. Y bueno, pues, Cristian, te agradezco mucho. Ojalá que te repongas pronto de esa garganta para seguir charlando. Vamos a revisar, como tú dices, este juego de póker al que está jugando Donald Trump. Hay que revisar el tema de la inteligencia artificial. Estaba leyendo lo que dice Dmitry Peskov en relación con estas declaraciones. Y fíjate, algo en común que me gusta que tiene Rusia y que tiene China es que reaccionan con calma al endurecimiento de los discursos de Trump, como dices, como buscando este truco, como dicen en Argentina, este bluff, para pues ver qué sacan, ¿no? Sí, lo que pasa es que también hay que entender, a ver, yo no descarto, vos sabés que en estos niveles hay teléfonos que nunca se cuelgan, hay Claro. teléfonos que continuamente comunicación es para evitar las crisis. Es lo que desgraciadamente no hubo, y dicho por la parte rusa, durante los 3 años de la guerra, durante la administración Biden, que eso es algo de un riesgo superlativo. Nunca se deben cortar las Claro. comunicaciones, incluso entre dos países en guerra. Ahora bien, dicho esto, perdón, me quedó esa pequeña tos residual de la vez pasada, pero te decía, dicho esto, eh, sin duda que también hay declaraciones de Trump que son para el consumo interno,
que son para los guerreristas republicanos como Lindsey Graham, de los cuales necesita los votos muchas veces. Vos fíjate que esta ley, que será buena, mala, no lo sé, a mí en realidad hacia lo interno de Estados Unidos me interesa poco y nada, me interesa sí la lucha contra el globalismo que da Trump, pero esta Big Beautiful Bill, por los pelos salió promulgada con el voto de Vance desempatando. Entonces, la mayoría de las cámaras es relativo porque no cuenta con la lealtad de todos. Entonces, muchas Sí. declaraciones para el consumo interno, para satisfacer a algunos guerreristas, a algunos rusófobos enloquecidos y fervientes. Y no me llamaría la atención que hayan teléfonos que suenen Vladimir, perdón, voy a tener que decir una barbaridad, pero bueno, me están molestando adentro, no hay problema, no contestamos, me entendés cómo es. Y más teniendo en medio un personaje brillante ante quien me saco el sombrero en cada oportunidad, que es Steve Witkoff. Ese personaje que realmente trabaja incansablemente, consiguió esa tregua en Gaza contra la voluntad de Netanyahu, incluso humillándolo públicamente al decirle que le importaba poco y nada lo del Shabbat y que lo iba a recibir sí o sí, y lo terminó recibiendo. Que llevaba adelante las negociaciones con Irán y que está atrás de las negociaciones con Irán para volver a sentar en una mesa de diálogo, que estuvo en tratativas muy buenas, muy positivas con el presidente Putin, cara a cara, persona a persona. Entonces, estando ese brillante negociador que se revela siendo un comerciante inmobiliario, se revela como un diplomático nato y natural, no me extrañaría que estén estos diálogos, que pongan moderación cuando Trump tiene que salir a decir alguna barbaridad, porque está en ese lavarropas simbólico que mencionaba. Sí, 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 además que es fundamental. Yo diría que quien pone el jabón en ese lavarropas, pues, es Rusia y China, ¿no? Y hacen mucha espuma y no le gusta a los Estados Unidos. Totalmente. Sí, mi querido Cristian, no, muchas gracias. Creo que, podemos dormir un poquito tranquilos, porque por cómo cómo termina esta crisis, esta tensa calma, en Medio Oriente, y finalizaría con, pues, le decimos aquí en México barberos, para añadir otra palabra más a nuestro diccionario, lamebotas es el más común en toda Hispanoamérica, de Netanyahu, que le dice, señor, ¿qué cree? Mandé una cartita para que lo nombren, lo nominen Premio Nobel de la Paz, y no, vamos a poner aparte el tema como tú lo has manejado mucho aquí en el espacio, de la vocación pacifista de Trump, pero aquí el tema es quién le hace la oferta de nominarlo al Premio Nobel de la Paz. Sí, lo de Netanyahu, pues vos bien lo dijiste, lamebotas, ser indigno, personaje nefasto, un corrupto, un desalmado, un criminal de guerra, todo lo peor que se pueda decir de Netanyahu queda corto. Y la verdad yo no entiendo ahí la obsesión de Trump con ganar el Premio Nobel de la Paz, porque realmente es un premio tan desprestigiado, es un premio tan manipulado por intereses políticos globalistas, es un premio, a ver, lo recibió en los últimos años Barack Obama, que realmente fue uno de los criminales más desalmados, que Sí, creo que si hay alguien de quien Trump quiere alejarse es de Barack Obama en cualquier similitud. En 2022 se lo dieron a un, entre comillas, defensor de derechos humanos bielorruso, que no es ni más ni menos que un payaso y un peón de los intereses occidentales que quieren desestabilizar a Bielorrusia, un país brillante y hermoso que tiene la política, la vida social, la economía, la industria, se maneja de una manera brillante y lo único que quieren hacer es sumirlo en el caos. Le entregaron ese mismo año a una ONG que se llama Memorial rusa, que está prohibida en Rusia y con toda razón prohibida porque no hizo ni más ni menos que tratar de ensuciar la memoria histórica del pueblo ruso, de la Unión Soviética, ensuciando el pasado heroico, incluso en la Gran Guerra Patria. Y a una ONG ucraniana también del mismo tenor, de gente corrupta y gente que son ni más ni menos que peones de los intereses globalistas occidentales. Y así podríamos hacer una lista extensa. Entonces, la verdad que el Premio Nobel de la Paz hay veces que yo creo que es más una mancha que una distinción, querido amigo.
Sí, sí, y viniendo de Netanyahu es, no me ayudes, compadre. Sí, 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 por supuesto. Así es. Cristian, te mando un abrazo hasta Pergamino, Argentina. Te agradezco muchísimo la comunicación, como siempre, y pues estaremos pendientes de la verdadera política. Próximo miércoles, 8:30 de la mañana, tiempo del centro de México, y pues allá ya es casi tiempo del lunch. Así que pues buen Así provecho. es, querido. Bueno, para mí siempre una alegría los miércoles charlar con vos y con la querida audiencia mexicana, y aprovecho para mandar un saludo a los queridos amigos, al maestro Aquiles, a Brasil y a tantos queridos amigos que se los extrañan. Con mucho gusto, Cristian. Ojalá podamos encontrarnos pronto. Muchas gracias. Abrazo grande. Bien, pues continuamos en Oriente Capital. Vamos a una pequeña pausa, no se vaya, regresamos después de ella con más información.